objetivo de esta charla es explicar cuál es la relación entre la fiesta de Hanukkah, la fiesta de Purim y Bnei Noach. Hay una respuesta corta y una respuesta larga. La respuesta corta es: no hay ninguna relación, no deberían festejar de ningún tipo de festejo, tal y cual festeja el pueblo judío, en Hanukkah encendiendo la menorá, el candelabro con velas, etc., en Purim leyendo la Megilá, el relato de Esther. En la práctica no hay ninguna relación con los Bnei Noach. Esa es la respuesta corta. Ahora, la respuesta larga es: ¿por qué es que no hay ninguna relación? ¿Y qué es lo que realmente está prohibido hacer y qué es lo que no está prohibido hacer para Bnei Noach? Y la idea es así: tanto Hanukkah como Purim. Hanukkah ocurre en el año 139 antes de la era común, Purim es anterior todavía, ocurre en el año 356 antes de la era común. Ambos representan salvaciones del pueblo judío. En el momento de Purim, la salvación fue de la destrucción absoluta bajo el reinado de Ahasverosh. No voy a contar toda la historia de Purim. El punto es que el pueblo judío se salva milagrosamente, y no solamente se salvan, sino que logran, luchar contra sus enemigos, que eran todos gentiles. Y Purim, parte del festejo de Purim es justamente esta victoria militar contra los enemigos no judíos. En la historia de Hanukkah pasa algo similar, no fue igual. Y de vuelta, no es ahora el momento para contar toda la historia de Hanukkah, pero hay una victoria militar contra el enemigo griego helenizante. El pueblo judío estaba perdiéndose, asimilándose a la sociedad helenista griega de aquella época. Y hay una victoria militar del pueblo judío en recuperar la tierra de Israel, el control de la tierra de Israel, de recuperar el Beis Hamikdash, el templo, y encontrar milagrosamente aceite, encender la menorá, etc. Por eso se encienden velas recordando ese milagro en la historia de Hanukkah. Ambos asuntos, tanto Hanukkah como Purim, representan hasta cierto punto una victoria del judaísmo por sobre la sociedad reinante, por sobre la sociedad helenizante, por sobre el enemigo no judío que quería destruir al pueblo judío. Entonces, ¿qué va a festejar un Ben Noach? No siendo judío, y está bien que no sea judío, no hay por qué convertirse, no hay ninguna obligación de convertir a nadie, etc. ¿Qué es lo que está festejando? Que el pueblo judío mató, buscando su propia salvación, defendiéndose, por así decir, pero en la práctica mató un montón de gentiles. ¿El gentil qué va a festejar? ¿Que el pueblo judío mató gentiles? Que el pueblo judío está separado, por así decir. Tanto Hanukkah como Purim representan la supervisión divina particular sobre el pueblo judío específicamente. ¿Qué clase de festejo es este para un Ben Noach? E incluso si uno quiere decir: yo quiero festejar justamente esto del pueblo judío, ¿quién dice que lo tiene que hacer de la misma manera que nuestros sabios decretaron para el pueblo judío? Y aquí entramos en un segundo punto. Los rabinos en sus responsas rabínicas, etc., explican que las takonos, los decretos, gzeires, prohibiciones de nuestros sabios no se aplican a Bnei Noach. Así como las medidas específicas de cada mitzvah. Una mitzvah es un precepto, una obligación divina. Tenemos que hacer esto, no tenemos que hacer aquello. Como tal, como orden, tiene que tener una definición clara y concreta, una medida específica de con cuánto uno cumple con ese precepto particular. Por ejemplo, el pueblo judío tiene que comer matzá, pan ácimo, en la fiesta de Pesach. ¿Cuánto pan ácimo hay que comer para considerar que uno cumplió con el precepto de comer matzá? Hay una medida específicamente. Todas esas medidas se conocen en la halajá, en la ley judía, como halajá le Moishe mi Sinai. Fueron dadas por Dios a Moshe en el monte Sinai. Todas esas medidas no se aplican a Bnei Noach. Son específicas para el pueblo judío. Y aquí se desprende también, como está explicado en otros lugares, el concepto de bar mitzvah, bas mitzvah, cuando la persona, el hombre, bar mitzvah, la mujer, bat mitzvah, pasan a ser responsables y obligados en cumplir los preceptos divinos. ¿En qué momento de sus vidas? Porque uno no puede obligarle a un chico de 3, 4 años a que haga preceptos, a que se cuide de esto y aquello. No tiene la suficiente capacidad mental para cuidarse de esto o para asumir responsabilidades. Pero esta es otra cuestión. Estos son los shiurim, las medidas. De la misma manera, los decretos rabínicos no se aplican a Bnei Noach. Paréntesis, es interesante que está explicado en otro lugar también, las bendiciones por los alimentos, es apropiado que Bnei Noach las reciten. Pero aquí es importante la palabra apropiado, no es una obligación, es apropiado. ¿Por qué? Nuestros sabios aprenden el concepto de las bendiciones de una contradicción de versículos. Por un lado está escrito la Shema Aretzum Loya, a Dios le pertenece la tierra y lo que la llena, y por el otro lado está escrito Shomai Shomaim Lashem Be'aretz Nasan Libnei Adam, los cielos son los cielos de Dios y la tierra se lo dio al ser humano.
Entonces es una contradicción. O la tierra le pertenece a Dios, o la tierra se la dio al ser humano. Y nuestros sabios explican, en un caso está hablando antes de recitar una bendición, que la tierra le pertenece a Dios, y en el otro lugar está hablando después de recitar una bendición, es decir, Dios entregó la tierra en manos de los seres humanos. Entonces, existe un concepto que podemos aprender, nuestros sabios aprenden, es una mitzvah, un precepto rabínico, pero nuestros sabios lo aprenden de un versículo, o de una serie de versículos. Entonces podemos decir que también es apropiado, no obligatorio, apropiado que Bnei Noyaj reciten bendiciones por los alimentos según las leyes específicas que nuestros sabios indicaron. Cerrando el paréntesis, ninguno de los conceptos rabínicos se aplican a Bnei Noyaj. Hanukkah y Purim son preceptos rabínicos que corresponde cumplirlos para recordar los milagros de aquella época, para revivir los milagros de aquella época, etc. Dicho todo esto, el Rambam Maimónides explica que si un Ben Noyaj quiere cumplir un precepto de la Torá, nosotros no le impedimos. Quiere decir que después de haber dicho todo esto, si un Ben Noyaj igualmente quiere encender la menorá, quiere encender las velas de Hanukkah, quiere leer la Megilá, el relato de Purim, lo puede hacer, pero no puede recitar ninguna de las bendiciones que corresponden y que están en los Sidurim, en los libros de rezos judíos, al encender la menorá y al leer el texto de la Megilá de Purim. Porque las bendiciones mismas están directamente relacionadas con el pueblo judío. El texto de las bendiciones está diciendo los milagros que hicieron para nuestros padres. Y el Ben Noyaj no puede decir que nuestros padres participaron de esos milagros. Si sus padres no participaron, justamente por eso es un Ben Noyaj. Entonces, no puede decir ninguna de estas bendiciones. Y si se le ocurre decir todas estas bendiciones, está transgrediendo otra prohibición específica que nuestros sabios explican, y Maimónides también la codifica, de Lehadesh Das. Está inventando una nueva religión. En ningún momento nuestros sabios dijeron que un Ben Noyaj debe encender velas de Hanukkah, debe leer la Megilá en Purim, ni menos todavía recitar las bendiciones que no le corresponden, y si lo está haciendo, está inventando una nueva religión. Entonces, volviendo para atrás, ¿un Ben Noyaj debería encender las velas de Hanukkah? ¿Debería leer la Megilá en Purim? La respuesta corta es no. Ahora, si tiene igualmente interés en hacerlo, lo quiere hacer, ¿está prohibido? La respuesta es no, no está prohibido. Pero no puede recitar las bendiciones porque ahí estaría inventando una religión que no corresponde hacer, de ninguna manera. Y si se le ocurriese cambiar el texto de las bendiciones para que pegue mejor con Bnei Noyaj, de vuelta caemos en el problema de inventar una religión que nunca estuvo escrita, que nunca fue dicha por nuestros sabios, ni explicada en ningún lado. Entonces, ¿qué queda para un Ben Noyaj y una Bas Noyaj de la fiesta de Hanukkah y Purim? Podemos estudiar los mensajes de la fiesta, podemos aprender sobre cómo mejorar y desarrollar nuestro vínculo con Dios, nuestra relación con Dios, nuestra conciencia de la presencia de Dios, de los milagros, de la supervisión especial divina, etc., como todos los mensajes de la fiesta. Pero en sí, lo profundo, digamos, el núcleo mismo de la fiesta es la relación específica y profunda entre el pueblo judío y Dios. En Hanukkah se expresa en el concepto del aceite, que el aceite se separa del agua y de los otros líquidos, no se junta. Esta es la idea del pueblo judío no juntándose con todo el resto de las naciones. Podemos aprender al respecto de la fiesta de Purim, que a pesar de que pasaron imperios gigantes y poderosos y que conquistaron todo el mundo, hoy en día no están más, e incluso dentro de las leyes de la naturaleza, Dios también tiene control, por eso en la Megilá no aparece el nombre de Dios, etc. Podemos aprender de estos mensajes, podemos estudiar los asuntos de estas fiestas, etc. Pero en la práctica, llevar a la práctica las leyes que nuestros sabios determinaron para festejar la fiesta, porque el judaísmo es acción, Amaise o Aika, lo principal es la acción, estas actividades no tienen absolutamente nada que ver con Bnei Noyaj.